Existen varias formas de recorrer un grafo. Podemos recorrerlo en profundidad y podemos recorrerlo en anchura. En profundidad significa busca un camino lo más directo que se pueda. Y en anchura significa busca un camino que sea más directo, lo más directo posible. ¿Sí? Profundidad, lo más rápido que se pueda. Y amplitud o anchura, lo más directo. La analogía que hacen en varios libros es la del viajero en avión, que generalmente tú quieres encontrar un vuelo directo con la menor cantidad de escalas, o si se puede un vuelo directo, mejor. Esa es una búsqueda en amplitud, en anchura. Tú tratas de encontrar desde el punto en el que estás cuál es el camino que te lleva más directamente hacia donde tú quieres llegar. Y en el de profundidad, ¿cómo llegarías más rápido o en menos saltos? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Que no hay conexión a internet. Supongan que existe este grafo que voy a replicar ahorita acá. Tienes un nodo de la ciudad de Austin que se conecta a Dallas, a Denver, Chicago, visiten Chicago, Houston, Atlanta y Washington. Todas estas son ciudades de los Estados Unidos. Si no viven abajo de una piedra, pues lo sabrán. Sí. Y lo que existe son estas conexiones. Hay una ruta de Austin a Dallas cuyo costo es de 200. Y también existe un arco de Dallas a Austin cuyo costo es 200. ¿Sí? De Dallas puedes volar a Denver con un costo de 780. De Denver puedes volar a Atlanta con un costo de 1400. Alejecitos. De Washington puedes volar de regreso a Dallas con un costo de 1300. De Atlanta puedes volar a Washington y de regreso también. Los dos con el mismo costo, 600. De Houston puedes ir a Atlanta con un costo de 800. De Atlanta puedes regresar a Houston con el mismo costo. Tenemos que representar ambos arcos y ponerle el peso a cada arco. No puedo dejar ningún arco sin peso en este grafo. De Houston nada más puedo ir a Atlanta. De Denver también puedo ir a Atlanta con un costo de 1400. Ya lo había puesto. De Austin puedo volar a Houston a un costo de 160. De Dallas también puedo ir a Chicago con un costo de 900. De Chicago puedo ir y volver a Denver con un costo de 1000. Y ese sería el grafo de estos vuelos. Ahora, quiero buscar si existe una conexión o si existe un camino que me lleve de Austin a Washington.
Vamos a recorrer este mismo grafo con los dos primeros recorridos. Primero en profundidad y luego en anchura. Primero en profundidad dice, empieza en un punto y busca sobre una ruta hasta que la agotes. Si en esa ruta llegamos al destino, marcas esa como la ruta que queremos. Si no, cambia de rama. Pero en la búsqueda en profundidad no vamos a soltar una rama hasta que hayamos explorado todas sus posibilidades. ¿Sí? Bien. El recorrido en profundidad, entonces. Tomamos un nodo de destino, que en este caso sería Austin, y queremos llegar a Washington. El recorrido en profundidad, o depth first search, me dice, empieza en tu nodo de origen y mete sus nodos adyacentes en una pila. ¿Cuáles son los nodos adyacentes de Austin? Es decir, si yo estoy en Austin, ¿a cuáles nodos sí tengo un arco directo? Tengo Dallas y tengo Houston. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo creo una pila. El algoritmo dice primero, toma el nodo actual. ¿Cuál es mi nodo actual? Austin. Austin es el destino que busco, yo estoy buscando Washington. ¿Austin es Washington? No. Entonces, meto sus nodos adyacentes en la pila. Entonces, en el primer paso de la búsqueda a profundidad, yo tengo mi pila y meto el nodo en el que estoy iniciando. El nodo inicial es Austin. Y comienzo el algoritmo. Mientras la pila no esté vacía, hago pop. ¿Qué va a hacer pop? Sacar el elemento de arriba de la pila. ¿Cuál es el elemento de arriba de la pila aquí? Austin. Saco Austin y comparo. Mi destino es Washington. ¿Austin es Washington? No. La pila está vacía y yo obtengo, no es. Entonces tengo que hacer la búsqueda en profundidad. ¿Cómo? Pongo los dos nodos a los que puedo llegar desde Austin. Puedo llegar a Dallas. ¿Cuál pones primero? El que se encuentra primero. O sea, si en la tabla quedó primero Dallas y luego Houston, primero va a meter Dallas. ¿Sí? Dallas. En este caso no importaría porque no sabemos cuál es el primero. Así es. Yo voy a meter Dallas. Y Houston. Recuerden, estoy usando una pila. Ahorita estoy aquí en Austin y ahorita en la pila, en la búsqueda, digo, puedo llegar aquí y puedo llegar acá. ¿Sí? Escribo la primera parte de la ruta. Como no era el nodo, yo lo escribo y digo, la ruta empieza en Austin. Metí sus dos adyacencias en mi pila y ahora repito la operación. Mientras la pila no esté vacía, hago pop. ¿Qué está en la parte de arriba de la pila? Houston. ¿Houston es Washington? No. Escribo esta parte en la ruta y ahora meto los adyacentes a Houston. Si yo estoy en Houston, este es mi nodo actual, ¿a dónde puedo navegar o dónde tengo un arco directo? Atlanta.
¿Nada más puedo ir a Atlanta? Sí, nada más tengo ese arco directo con un costo de 800. La pila nuevamente vuelve a estar y regreso al principio del ciclo. ¿La pila está vacía? No. Pop. ¿Cuál es? Atlanta. ¿Atlanta es Washington? No. Escribo ese nodo como parte de mi ruta. Ya salió de la pila y meto sus nodos adyacentes. ¿Cuáles ciudades o cuáles nodos son adyacentes a Atlanta? Washington y Houston. Pero tenemos un pequeño problema aquí. A ver, voy a meter a Washington. Un adyacente es Washington y el otro es Houston. ¿Por qué? Porque tengo un arco allí. Pero ¿qué pasa con Houston? Ya pasé por allí. La intención es no pasar dos veces por allí. Imagínense que yo haga un vuelo Austin, Houston, Atlanta, Washington. No, pero que te dé el vuelo así desde el principio. Digo, ya cuando vas en un avión no es como que, ay, se me olvidó apagar los frijoles en la estufa y te regreses. La maleta del baño. ¿Te ha pasado, verdad? No nos llegó las maletas. Cuando están haciendo una búsqueda de estas características, si en la pila te encuentras que vas a meter un nodo que ya visitaste, debes de establecer un mecanismo que lo evite. Es decir, puede ser que en tu grafo, cuando estás haciendo la búsqueda, establezcas un atributo que te permita marcar un nodo como ya visitado. Es decir, desde aquí, desde Austin, ya fui hacia Houston, ya está en mi ruta. Volé hacia Atlanta, Atlanta no es mi destino, y me dice, pon los nodos adyacentes a Atlanta. Y Atlanta me dice, bueno, pues es Houston y es Washington. Pero tu algoritmo te puede decir, ok, voy a tratar de meter a Houston, pero verifico en el atributo de ya visitado y me encuentro que ya pasé por allí. Y el algoritmo va a decir, ok, ya no lo voy a meter en la pila. Vengo de allí o ya pasé por allí. Washington no tiene marcado ese atributo, por lo tanto entra en la pila. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Y cómo llegamos a Atlanta? ¿Se acuerda que no más tarde? Austin, Houston, Atlanta. Austin, Houston. Ah, ok. ¿Sí? Porque era el que estaba hasta arriba de la pila. Ah, ya. Otra vez la pila tiene elementos. Pregunto, mientras la pila no esté vacía, ¿la pila está vacía? No. Saco el elemento de arriba. ¿Washington es Washington? Sí. Termino el algoritmo porque ya encontré el destino. Escribo la ruta y digo, mi ruta siguiendo por profundidad, buscando sobre esta rama, es Austin, Houston, Atlanta, Washington. Para ir de Houston a Atlanta, de Austin a Houston, el costo es de 160. De Houston a Atlanta son 800. Y de Atlanta a Washington son 600. Entonces el costo en millas o la distancia en millas para este vuelo son 1400, 1560 millas. Haciendo la búsqueda por profundidad. Búsqueda en amplitud. En anchura o como le quieran llamar. Buscamos la ruta más directa. Aquí lo que quieres buscar es
¿Cuál es la ruta más directa que hay entre dos nodos partiendo desde uno? Vamos a hacer la misma búsqueda. Vamos a ir de Austin a Washington, pero buscando en amplitud. Es decir, antes de agotar todo un camino, exploro todas las demás alternativas para ver si tengo una conexión directa, una que tenga la menor cantidad de escalas. Si tú estuvieras buscando un vuelo de aquí ¿a dónde quieren volar? A Europa. Bueno, no vamos a Europa, vamos a la India. Tú quisieras el vuelo más directo hacia la India, idealmente de la Ciudad de México a Delhi o a Bombay. Pero bueno, de México a la India no hay un vuelo directo. Si te va bien, tienes un vuelo México, Nueva York, Londres, Madrid, la India. Si te va bien. Si no te va bien, puedes tener un vuelo México, Dallas, Los Ángeles, Tokio, Bangkok, creo que vuelan a Rusia y de Rusia a la India. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede. ¿Es bueno, bonito y cómodo? No, no lo es. Básicamente pasas 2 días en aeropuertos y aviones. Y eso sin contar los cambios de horario. Entonces, cuando tú tienes o quieres hacer un vuelo con esas características, lo que te interesa es de que sea lo más directo posible. Las aplicaciones que buscan vuelos múltiples, por ejemplo, Expedia, Despegar.com, Best Day, Hipmonk, Kayak, tienen varios algoritmos, uno que te busca lo más directo, otro que te busca el más barato, otro que te busca el más rápido y alguna combinación de ellos. O sea, no es uno solo, entonces utiliza varios algoritmos. Si tú quisieras encontrar el más directo, una búsqueda en amplitud sería lo que tú necesitas. En este caso vamos de Austin a Washington, recordando este grafo. ¿Cómo funciona el algoritmo de búsqueda en amplitud? Tomas un nodo, lo comparas, si es tu destino terminas, y si no, metes sus nodos adyacentes en una fila o en una cola, que es exactamente lo mismo. Y ustedes conocen el comportamiento de una fila. ¿Cuál es? ¿Cuál es el criterio de entrada y salida? No, esa es una pila. Acuérdense del mnemónico. La pila tiene que ver con life y la cola tiene que ver con la FIFA. ¿Sí? O sea, FIFO. First in, first out. Entonces, búsqueda en anchura o en amplitud utiliza una estructura de datos que conocemos como queue, fila, cola. Entonces, comienza poniendo el primer elemento al frente de la fila, que en este caso es Austin. Lo saca de la fila y lo compara contra el destino. ¿Austin es Washington? No. Entonces, tomo sus adyacentes y los meto en la fila. Al sacar, escribo a Austin como parte de la ruta y pongo sus dos adyacentes dentro de la fila. Dallas y Houston. Y repito la operación. Saco a Dallas. Dallas es Washington.
¿Dallas es Washington? No, lo saco de la fila, lo escribo en la ruta y pongo sus adyacentes. ¿Cuáles son los adyacentes de Dallas? Denver y Austin. ¿Pero qué pasa con Austin? Austin ya lo visité. Al igual que en la búsqueda en profundidad, debo de establecer un mecanismo para que un punto por el cual ya pasé no entre nuevamente en la fila. Entonces, en este caso, los adyacentes de Dallas incluyen a Austin, pero yo ya pasé por allí. Llego y le digo, oye, pero yo ya pasé por Austin. Ah, muy bien, entonces no lo formes. ¿A quién sí va a formar? A Denver. Y a Chicago, correcto. Y mi fila tiene este estado, después de haber empezado en Austin y haber optado por la ruta en Dallas. Saco el elemento de adelante de la fila otra vez. Houston, ¿es Chicago? Digo, ¿es Washington? Te dice, no. Entonces meto a sus adyacentes. Desde Houston, ¿a dónde puedo ir? Desde Houston, ¿a dónde puedo ir? Solamente Atlanta, muy bien. Entonces tengo en la fila a Denver, a Chicago y acaba de llegar Atlanta. Y yo escribo aquí a Houston. Saco al de adelante de la fila, Denver. Ah, no, Denver ya lo había sacado. No, estaba Dallas. Saco al de adelante de la fila, Denver. ¿Denver es Washington? ¿Denver es Washington? Muchachos, aquí por favor. ¿Denver es Washington? No. Lo escribo y pongo a sus adyacentes. Desde Denver, ¿a dónde puedo llegar? Atlanta, a Chicago, ¿y a dónde más? Y ya, pero tengo aquí la cuestión de que Chicago y Atlanta ya están en la fila. Ok, pero dentro de la ruta de búsqueda no he pasado ni por Chicago ni por Atlanta. ¿Qué debería de hacer? Es decir, aquí también hay un mecanismo que me dice que debo de impedir o que debo de evitar pasar 2 veces por el mismo nodo. Pero en búsqueda en amplitud tenemos la siguiente cuestión. ¿A qué le llamo un nodo visitado? ¿Haberlo metido en la fila o haberlo sacado al menos una vez? En este caso, Chicago y Atlanta están en la fila, pero no están en la ruta. Y acabo de pasar por Denver, y Denver dice, mis 2 adyacentes son Chicago y Atlanta. Entonces, ¿qué hago? ¿Los formo o no los formo? Su sentido común les diría, no los formes. Pero ¿cómo estableces en el algoritmo, Arturo, que no los debe de formar si no los ha visitado?
¿Cómo resolverían ese caso? ¿Mm? Sí, pero ¿qué compararías en ese if? Esa condición, ¿qué debería de establecer? ¿Mm? Que si los adyacentes de Denver, los dos están ahí en la fila, pues que agarran. Sí, recuerda que cada vez que tú alteras la fila, la cambias. Si tú quieres hacerle una comparación, vas a tener que sacar elementos de allí. Y si los quieres volver a formar, se van a tener que ir atrás de la fila. Dices, pero aquí no hay problema, son los únicos dos, quedaría vacía y quedarían en el mismo orden. Bueno, en ese caso sí. Pero son otras cosas. Y ya Exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué hago? ¿Los formo o no los formo? ¿Los establezco como ya visitados o no? Yo digo que, por ejemplo, cuando te encuentras cosas a Chicago y Atlanta, es porque uno de los que ya visitaste, o sea, por ejemplo, en este caso Dallas, Houston, alguno ya tiene de adyacente a los otros. Entonces, eso te indica que Denver ya no es más eficiente que los anteriores. Ok, pero sigo teniendo la cuestión. ¿Los pongo o no los pongo? ¿Qué dicen acá? ¿Los vuelvo a formar o no los vuelvo a formar? El algoritmo dice, mete los adyacentes del nodo que acabas de sacar si no es el destino. ¿a dónde quería llegar? A Washington. No sería la forma eficiente. No, pero la pregunta no es si es eficiente o no. La pregunta es, Dallas tiene como adyacentes a Chicago y Atlanta, ¿qué están en la fila? Y mi pregunta es, ¿los vuelvo a formar sí o no? Yo diría que no te buscar otro camino. César dice que no, pero ¿cómo establezco eso? ¿Cuál sería la condición para no formarlos? Que si los dos todas las opciones del nodo que tienes están en la fila. Otra vez regresamos al caso anterior. Si yo quiero comparar la fila, la tengo que alterar. Porque la pila nada más tiene un lugar que te dice cuál es el que está hasta arriba. Y para ver qué hay más adentro, tengo que sacar al de adelante. ¿Qué hago? Muchachas. Jóvenes, ¿qué hago? ¿Los formo o no los formo? Pero entonces no puedes comparar los que están en la fila, ¿no? O sea, no sabes hasta que los saques. Sí. La pila nada más funciona con el top y con el pop. ¿Qué hago? ¿Se forman o no se forman? Imaginen que les estoy preguntando en un trabajo esto. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, no es opción múltiple. Estás en la entrevista. Tienes que aplicar esos dos para saber que estaban ahí. O sea, que tienes esos dos datos. ¿No? Entonces, pues cuando los copias y ves que estaban en la fila. Y es que estaban en la fila y los dos, o sea, son las únicas opciones. Pues, Otra vez, si los sacas de la fila ajá. y los tienes que volver a formar, se van a ir hacia atrás y ya alteraste el algoritmo. Tienes que volver a formar, ya viste que esa forma no es eficiente. Sí, pero te digo, ¿qué tal que no son? ¿Ya lo sacaste? Puedes hacer como necesario, pero crear una copia temporal de la fila y usar esos dos para. Copiar la fila y compararlos. Digo, puedo hacer un conjunto, no sé, puede ser un arreglo o algo así, de los nodos que ya has pasado, que sí les puedes llamar como los nodos ya recorridos. Y si el nodo que estás volviendo a hablar ya está en tus nodos recorridos, ya no lo vuelves a hablar. Volvemos al principio. Aquí le llamamos un nodo recorrido. Al que ya sacamos, ¿no? Al que ya sacamos. Bueno, en este caso ni Chicago ni Atlanta los ha sacado. Y ya te los volviste a encontrar. Bajo ese criterio, como lo explica Joaquín, tendría que volverlos a formar.
O sea, bajo ese criterio de que le llamo nodo visitado aquel que ya puse en la ruta, ya no lo pongo en la fila. Pero Chicago y Atlanta están en la fila y voy a meter los adyacentes de Denver, que son Chicago y Atlanta. Si yo establezco el criterio que me dice Joaquín, ya no formes a los que fueron visitados, como significando visitado, que ya está en la ruta, ya no los pongas. Pero en este caso, no están en la ruta de abajo. Entonces, ¿los puedo sacar y agregarlos? No, Pues ¿Por qué no los has visitado? pero no estás siguiendo el algoritmo, César. Entonces tendrías que formarla. Con ese criterio, Chicago y Atlanta se vuelven a formar. y nos podemos formas cuando los vayas a meter a ¿Tienes forma de saber cuántos lugares tienes? ¿Tienes forma de saber cuántos lugares hay? ¿Lugares a dónde? O sea, si sabes cuántos lugares hay en tu... Sí, la fila tiene tamaño, pero solamente puedes saber cuáles están si los sacas uno por uno. ¿Sí? Es decir, una solución es la que propone Joaquín. Solamente formas aquellos que no han entrado en la ruta de los visitados. Y siguiendo ese criterio, llegas a Chicago y Atlanta, pasaste Denver y te das cuenta que sus adyacentes son Chicago y Atlanta. No están acá, se forman. Otra vez. ¿Sí? Y existe la otra opción. Cada vez que lo formas, lo marcas como ya visitado, para no volverlo a formar. ¿Cuáles ventajas tiene uno y cuáles desventajas tiene? Si solamente lo marcas como visitado una vez que lo sacaste de la fila y lo tienes en la ruta, te va a pasar que puedes pasar por él varias veces. Y la búsqueda se hace de manera ineficiente. Si lo marcas, al momento de formarlo, puede ser que bloquees una ruta posible. De que otro lo tenga como adyacente y te diga, no, ¿sabes qué? Ya pasé por ahí. Oye, pero esa sí va a ser la ruta que me lleva. No, pues ni modo, no se puede. ¿Sí? La recomendación es que, ni modo, lo vuelves a formar. ¿Sí? ¿Cómo? Este es el ejemplo. O sea, yo no he pasado por Chicago y Atlanta, saqué a Denver y los adyacentes de Denver son Chicago y Atlanta. ¿Quién metió a Chicago y quién metió a Atlanta? Dallas metió a Chicago y Denver metió a Atlanta. Perdón, ¿quién había metido? Houston había metido a Atlanta. ¿Sí? Entonces, esos ya estaban ahí formados. Paso a Denver y Denver dice, bueno, pues hay que meter a Chicago y Atlanta. Ni modo, hay que meterlos. Los meto y saco el de adelante. ¿Cuál está adelante? Chicago. ¿Chicago es Washington? No. Saco de aquí a Chicago. Lo escribo en la ruta. El movimiento ha sido Austin, Dallas. Austin, Dallas, Houston, Denver, Chicago. ¿De Dallas cómo llegas a Houston? De Dallas, ¿cómo llegas a Houston? No llegas desde Dallas, llegaste desde Austin. Ah, ok. ¿Sí? Bien, entonces voy a meter a los adyacentes de Chicago. ¿Cuáles son los adyacentes de Chicago? Solamente es Denver. ¿Pero qué pasa con Denver? Ya lo visité, entonces ese ya no va a entrar. Y tomo el que sigue. Atlanta. Atlanta es Washington. No es.
Meto a los adyacentes de Atlanta. ¿Quiénes son los adyacentes de Atlanta? ¿Mm? ¿Cómo has llegado ahí? ¿Desde dónde empezaste? Desde Austin, Desde dónde, y luego, ¿dónde? Dallas, Ok, luego, Houston. ¿cómo vas a dar esa? No, no vas de Dallas a Houston, vas de Austin a Houston. O sea, vas de Austin vas a Dallas y luego regresas a Austin y luego vas a Houston. Sí. No estás regresando, simplemente estás explorando desde Austin cuál es la ruta más directa. Ah, ok. ¿Sí? Desde Austin a Dallas no puedes llegar a Houston, a Washington. Entonces vas por Houston. De Houston no puedes llegar directo a Dallas, digo a Washington. Entonces empiezas a explorar y luego ves Denver desde Dallas. Ah, ok. ¿Sí? Cada uno va guardando su ruta. Al final te va a quedar que la ruta más corta es Austin, Dallas, Austin, Houston, Atlanta, Washington. Hay otra. Austin, Dallas, Denver, Atlanta, Washington. Las dos van a salir. ¿Sí? Entonces ahorita tengo Chicago. Chicago tenía Denver, Denver ya lo visité. Y tenía... No, Atlanta ya lo había puesto. Atlanta no lo puse, ¿verdad? Es que Atlanta lo borraste. Ah, acabo de poner Atlanta. Atlanta. Y sus adyacentes son Houston y Washington. Houston ya fue visitado, entonces solo pongo a Washington. Y mi pila queda Chicago, Atlanta, Washington. Saco de adelante de la fila Chicago. ¿Chicago es mi destino? No. ¿Qué va a pasar allí? Ya no lo escribo, ya está en la fila. Busco sus adyacentes, Denver. Denver ya estaba. Entonces ya no lo vuelvo a meter. Atlanta. ¿Atlanta es mi destino? No, ya no lo escribo porque ya estaba en la ruta. Y meto sus adyacentes que son Houston y Washington. ¿Qué va a pasar con Washington? Entra otra vez. ¿Por qué? No lo he revisado. No lo he visitado. Entonces ahorita delante de la fila tengo a Washington. Salud. Saco a Washington y comparo y digo, ¿ese es mi destino? Sí. Entonces, en una búsqueda a profundidad de Austin, primero busco Dallas, Houston, no son. Continúo por cada uno de ellos. Dallas me lleva a Denver. Denver me lleva a Chicago. Denver me lleva a Atlanta y Atlanta me lleva a Washington. Houston también me lleva a Atlanta. ¿Sí? Y esa me lleva a Washington. Entonces, esas ramas me van llevando de esa manera. ¿Cuál fue la que encontré? ¿Cuál era la que iba quedando hasta adelante, la más rápida? La de Denver. ¿Sí? Recuerden, como los voy poniendo adelante en la fila, si los vamos formando va a quedar primero Austin, luego quedan Dallas y Houston, luego quedan Denver y Chicago, luego quedan es Dallas, es Austin, Dallas, Houston. Atrás de Houston quedan Denver y Chicago. Luego quedan Atlanta. Luego me encuentro el dilema de qué hago con Chicago y Atlanta. Después regreso Chicago,
tomo Chicago, ya no puede meter a Denver porque ya pasé por allí. Tomo Atlanta, ya no puede meter a Houston porque ya pasó por allí, pero pone a Washington. Entonces tengo que volver a explorar Atlanta y Chicago para llegar a Washington. Porque se tuvieron que volver a formar dado que las rutas anteriores no los habían sacado. Estaban en la fila y no los había sacado de allí. Entonces mi ruta quedaría que tengo que pasar por Atlanta, ya sea por Houston o por Denver. ¿Cuál de las dos me sirve? Las dos. ¿Cuál sería la más directa? No, directa es Houston, Atlanta, Washington. Es la que tiene menos brincos. Pero ¿cuál fue la que encontró más rápido? Austin, Dallas, Denver, Atlanta, Washington. ¿Sí? Al final las dos rutas las encuentra. ¿Por qué? Las dos formaron a Washington. La de Denver la formó primero. La de Houston también lo metió allí. Entonces, cuando encuentra las dos, el algoritmo recursivo, uno te va a dar Austin, Dallas, Denver, Atlanta, Washington. Y el otro te va a dar Austin, Houston, Atlanta, Washington. ¿Qué hace en Chicago? ¿Qué hace Chicago allí? Dice que puedes llegar hacia Chicago también siguiendo alguna de estas rutas, pero Chicago no te va a llevar a Washington. ¿Sí? Porque cuando entra a Chicago, él ya no puede meter a sus adyacentes. ¿Por qué? Cuando yo visité Chicago, ¿cuál era su único adyacente? Denver, pero yo ya venía de Denver. Entonces, esa ruta en el algoritmo recursivo te va a decir, ahí termina, sube al padre. ¿Quién era su padre? Denver. La otra forma en que iba a volar a Chicago era desde Dallas. Y Chicago iba a decir, quiero meter a Denver otra vez. Y el algoritmo le dice, pero ya pasaste por allí. Ah, entonces no. Perdón. ¿Sí? Y este sería el algoritmo a profundidad. Perdón, a amplitud. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el algoritmo a profundidad, primero exploras toda la rama hasta que la rama te dice si la encuentro o no la encuentro. Y en amplitud vas explorando cada una de las alternativas desde el mismo punto, al mismo tiempo. Ahí sí depende del orden en que llegan. Aquí Austin forma a Dallas y a Houston. Luego Dallas va a formar a Denver y a Chicago. Queda adelante Houston. Houston va a formar a Atlanta. Luego se van a visitar Denver, Chicago, Atlanta, Chicago, Atlanta y Washington. ¿Por qué Chicago y Atlanta dos veces? Por lo que les mencioné hace ratito. Como no habían sido visitadas, el algoritmo las vuelve a meter. Y al momento en que ya los visita sus adyacentes, empiezan a quedar mochos, sobre todo si ya venías desde ellos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Seguros?